Buenas tardes, patojos, ¿cómo han estado? Vamos a continuar trabajando el contenido de la asignatura de legislación fiscal. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar específicamente sobre el sistema tributario y cada uno de los elementos que lo componen. Iniciemos definiendo el sistema tributario como una organización que va a ser de tipo legal, administrativa y técnica, que el Estado crea con el fin de ejercer de una forma eficaz y eficiente y sobre todo de forma objetiva el poder tributario que le corresponde según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También vamos a establecer que, como ustedes ya saben, los tributos son obligaciones generalmente dinerarias que el Estado impone y exige a sus contribuyentes como consecuencia de una ley cuya finalidad va a ser obtener ingresos públicos. Entonces, nuestro sistema tributario contempla una serie de normas que regulan en específico todos los impuestos. En este caso, pues vamos a ver que van a haber impuestos administrados por la administración tributaria, como en el caso del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre circulación de vehículos, el impuesto al tabaco y sus productos, etc. Pero también van a haber algunos que no son administrados por la administración tributaria, sino por otras dependencias a las que se les ha concedido específicamente esta facultad. Vamos a mencionar el impuesto único sobre inmuebles que les corresponde a las municipalidades, el impuesto al servicio de hospedaje que le corresponde administrarlo al Instituto Guatemalteco de Turismo, al INGUAT. Y también, ¿verdad? Van a haber otros, podrían existir otros impuestos de acuerdo a las disposiciones normativas específicas que se creen más adelante. En este caso o en esta presentación nos vamos a enfocar en desarrollar lo relativo al impuesto al valor agregado. Como vimos en un inicio, toda norma tributaria para poder cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto al principio de legalidad en materia tributaria, vemos que toda norma debe establecer las bases de recaudación, es decir, los elementos de la relación jurídico-tributaria. En esta diapositiva nosotros vamos a hacer un breve resumen de cuáles son cada uno de esos elementos y los artículos en el que los encontramos regulados. Vamos a ver que el primero de ellos es el hecho generador, es decir, qué tengo que hacer para que surja la obligación tributaria en cuanto al impuesto al valor agregado. Segundo, el periodo impositivo, es decir, cuándo se produce la obligación respecto al impuesto al valor agregado. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 2. Cada cuánto yo debo de liquidar el impuesto, es decir, en el artículo 4. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Es decir, quiénes se verán afectados con el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son las excepciones de ese principio de generalidad que van a estar contenidas en el artículo 7 y 8? El tipo impositivo, es decir, el porcentaje que rige para el impuesto al valor agregado, y la base imponible, es decir, cómo calculamos el valor sobre el cual se aplicará el tipo impositivo. Empecemos a trabajar sobre el primero de ellos, que es el hecho generador. Este nosotros lo encontramos en el artículo 3. ¿Recuerdan qué es el hecho generador? Va a ser aquellos actos que han sido previstos en la ley que al momento de cumplirse, ya sea por el contribuyente, producirán la obligación tributaria. En el caso del impuesto al valor agregado, el hecho generador, dentro de otros, van a ser estos que vamos a mencionar. Primero, la venta o permuta de bienes muebles. ¿Sí? La venta se refiere a la transferencia de dominio y la permuta se refiere a
cambiar entre personas, es decir, nosotros intercambiamos bienes y eso también produce la obligación tributaria en cuanto al IVA. Luego está la prestación de servicios en el territorio nacional. Las importaciones, es decir, lo que yo traigo de fuera del país para venderlo dentro. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, las adjudicaciones de bienes muebles o inmuebles, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. ¿Por qué la primera venta? Porque la segunda o subsiguiente va a estar afecto a otro impuesto denominado timbre fiscal, y la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles, es decir, el regalar también se encuentra afecto al pago de impuestos. Sigamos con el siguiente elemento. La base imponible. Esta la vamos a encontrar en el artículo 11 al 13 de la ley del IVA. La norma me dice cómo obtener el valor sobre el cual vamos a calcular el impuesto. Y me dice, bueno, primero, en el caso de las ventas, la base imponible será el precio de la operación menos todos los descuentos concedidos. Es decir, el valor de los bienes. Tomemos en cuenta que en el caso del impuesto al valor agregado, todos los precios que se exponen al público deben de tener IVA incluido. Luego tenemos en la prestación de servicios, la base imponible será el precio de la prestación del servicio menos los descuentos concedidos. Y en el caso del arrendamiento, ya sea de bienes muebles e inmuebles, la base imponible será el valor de la renta. Y en su caso, pues deberá aplicársele todos los recargos financieros si se requiriera. Luego tenemos de la fecha de pago. Bueno, aquí es importante traer a colación lo siguiente. La administración tributaria ha detenido ciertas dificultades en cuanto a determinar cuál es el momento de pago. Pues, por ejemplo, nosotros vamos a algún lugar, adquirimos un servicio, pero nos lo dan al crédito, es decir, no lo estamos pagando en ese momento. Entonces, ¿cuál sería el momento correcto en el que yo deba de emitir la factura? Cuando entrego el bien o en el momento en el que me lo paga, ¿sí? O bien puede ser que yo pagué el bien, pero todavía no me lo han entregado. ¿En qué momento debo emitir la factura? Cuando me pagan o hasta que entrego el bien. Pues en este caso particular, la factura deberá emitirse en lo que sea primero, es decir, si primero me pagan y después entrego el bien, la factura la debo emitir cuando me pagan. Si primero entrego el bien y luego me pagan, ¿en qué momento lo debo hacer? Cuando entrego el bien. De forma conjunta con ello, pues vemos que en el caso de la venta o permuta de bienes inmuebles, ¿en qué fecha debo de pagar el impuesto? La primera es en la fecha de emisión de la factura, lo que hablábamos, o bien en la fecha de entrega real, es decir, material del bien. ¿Cuál de las dos? La que sea primero. En la prestación de servicios, primero va a ser en la fecha de emisión de la factura o bien en la fecha que se perciba la remuneración, la que sea primero. En el caso de que se dé una venta mediante escritura pública, si la escritura pública tiene fecha del día de hoy, tenemos 15 días hábiles para pagar el impuesto al valor agregado. En las adjudicaciones, en el momento en que se documente el bien o bien cuando se entregue. En el caso del arrendamiento y la prestación de servicios, en el término fijado para el pago de la renta o la remuneración. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí en el contrato de arrendamiento me fijaron que yo debo pagar la renta entre el 1 y el 5, en ese momento yo tengo que realizar el pago del impuesto y emitir la factura. Y en el caso de los faltantes, cuando se descubran los mismos. Bueno, ya hemos hablado que el principio de generalidad le es aplicable a todos los impuestos, pero cada norma tiene dispuesto un régimen de excepciones a la generalidad del tributo. Esas excepciones a la generalidad del tributo nosotros la conocemos como exenciones.
En el caso del impuesto al valor agregado, van a encontrarse en el artículo 7 y 8. Y me dice, bueno, en el caso de títulos de crédito, aportes a entidades que no sean lucrativos, servicios prestados a entidades no lucrativas, fideicomisos, medicamentos genéricos y o alternativos o los antirretrovirales, o bien las ventas al menudeo, es decir, pushiteado en mercados municipales y cantonales que no excedan de 100 quetzales. Estos son algunos de los ejemplos que la ley del impuesto al valor agregado contempla como excepciones al pago del impuesto. También dentro del régimen de exenciones vamos a tener la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles van a estar exentos? La fusión de sociedades, las herencias, legados y donaciones por causa de muerte, pues estas pagan otro impuesto, y la aportación de bienes muebles a sociedades. Claro, debe existir una juramentación en donde se establece que ese bien no ha sido aportado previamente a otra sociedad, y de la misma manera en el caso de los bienes inmuebles. Hay una exención que es de sumo interés para la mayoría de nosotros, en donde me dice que se puede dar la venta de vivienda o de un lote urbanizado y que esa venta no va a generar impuesto al valor agregado siempre que cumpla con ciertos requisitos. En el caso que se trate de una vivienda, que la construcción no exceda de 80 metros cuadrados y que su valor no sea superior a 250,000 quetzales. Y además deben de acreditarse la carencia de bienes. ¿Quiénes lo deben de acreditar? El comprador y su núcleo familiar. Esta carencia de bienes nos la entregan en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora bien, si se trata de un lote urbanizado, es decir, no tiene ningún tipo de construcción, la extensión de este no puede ser mayor a 120 metros cuadrados, es decir, es un poco más grande, pero es únicamente el lote, y que el mismo no exceda de un valor de 120,000 quetzales. Y de nuevo, el comprador y su núcleo familiar deben acreditar la carencia de bienes. Si nosotros queremos comprar una vivienda, es decir, con construcción, o un lote urbanizado, es decir, solo el terreno, ¿sí? Y que contemplamos la posibilidad de que se encuentre exento del impuesto al valor agregado, debemos de verificar que cumplamos con los requisitos que nos impone la ley. También tenemos la administración del impuesto. Todo esto está contenido en la ley del impuesto al valor agregado. En esta ley se crea el registro tributario unificado. Este registro tributario unificado es donde la administración tributaria registra a todos sus contribuyentes y les asigna un número de identificación tributaria, es decir, el NIT, para llevar un control sobre estos. En el momento en el que el contribuyente se inscribe en la administración tributaria, en el registro tributario unificado, debe autorizar ciertos documentos. Dentro de ellos podemos mencionar facturas del pequeño contribuyente, si fuera el caso, notas de débito, notas de crédito, o bien otros que sean útiles para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, deberá autorizar ciertos libros y registros. Nosotros tenemos que, según la ley del IVA, un contribuyente inscrito en régimen general debe de autorizar un libro de compras y servicios recibidos y otro de ventas y servicios prestados. Si fuera el caso que el contribuyente se inscribiera en el régimen de pequeño contribuyente, ahí solo deben de autorizar un libro que va a hacer compras y ventas de pequeño contribuyente, y estos deben de llevar una operación diaria. Además de eso, también como obligación adicional, según el Código de Comercio, todo contribuyente, si está inscrito en el régimen general, debe de
autorizar el libro diario, inventario, mayor y balance. También podría autorizar otros que considere necesarios. En cuanto al impuesto al valor agregado, la declaración y el pago del impuesto, pues ya lo mencionamos que va a ser de forma mensual. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de una declaración jurada que se presentará mensualmente y deberá hacerse efectiva dentro del mes calendario siguiente a cada periodo impositivo. Es decir, la declaración del mes de febrero me contará del 1 al 28 de febrero y tendré todo el mes de marzo para hacer efectivo el pago. Y es importante mencionar que la declaración jurada del impuesto al valor agregado debe de realizarse aunque no se realicen operaciones grabadas, es decir, aunque yo en el mes no haya facturado nada, de igual forma tengo que presentar mi declaración mensual jurada en un valor de 0. La única excepción a esto es que yo tramite una suspensión o terminación de actividades ante la Superintendencia de Administración Tributaria, pero debo de realizar esa gestión, no puedo decir simplemente no pago. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado? Los sujetos pasivos van a ser los contribuyentes. El contribuyente puede adoptar dos modalidades, puede inscribirse en régimen general o bien en régimen de pequeño contribuyente. Aquí vamos a hacer una pequeña comparación. Vamos a iniciar con el más sencillo, que es el régimen de pequeño contribuyente. En este régimen se puede inscribir un contribuyente que anualmente perciba ingresos que no sobrepasen los 150,000 quetzales. Es decir, que si el contribuyente factura alrededor de 10,000 quetzales mensuales, perfectamente puede inscribirse bajo este régimen. ¿Por qué? Porque al sumar los 12 meses del año, sus ingresos anuales son aproximadamente 120,000 quetzales. El contribuyente podrá permanecer bajo este régimen siempre que no supere los 150,000 quetzales anuales. Este es bastante favorecedor. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar una tarifa de 12% de IVA, va a pagar un 5% sobre sus ingresos brutos, con la diferencia que en este caso no podrá existir una compensación entre crédito y débito fiscal. ¿Por qué? Porque las facturas que emita no generarán derecho a crédito fiscal. En el caso del pequeño contribuyente, únicamente el contribuyente deberá llevar el libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. No estará obligado a llevar contabilidad completa a menos que cumpla con especificaciones del Código de Comercio. Y solo se encontrará afecto al pago del IVA. También deberá de autorizar facturas que contengan régimen de pequeño contribuyente y la aclaración y la nota que consigne que esas facturas no generan derecho a crédito fiscal. Mientras que si el contribuyente se inscribe en el régimen general, sus ingresos pueden ser entre 0 e infinito. ¿Sí? Es decir, el contribuyente puede facturar los mismos 10,000 quetzales que mencionábamos en el régimen de pequeño contribuyente, pero si hace una elección por inscribirse en el régimen general, le va a salir mucho más caro que en el régimen de pequeño contribuyente. Por eso ustedes ven en la diapositiva que se consigna que lo ideal sería que sus ingresos anuales sean superior a 150,000 quetzales, pero bajo este régimen se puede inscribir cualquier persona. Vemos también que para ellos, en el régimen general, la tarifa del impuesto al valor agregado va a ser de un 12%. Están obligados a llevar contabilidad completa y además estarán afectos al pago de IVA, ISR y en algunos casos, dependiendo qué régimen de ISR adopte, también podría estar afecto al pago del IESO. Todo contribuyente tiene ciertas obligaciones. La primera de ellas es inscribirse en SAT. Además de eso, deberá entregar facturas. A pesar de que aquí se colocó entregar facturas, la obligación de exigir facturas también va a ser
de la persona que adquiera los bienes o se beneficie de los servicios. Además de eso, los contribuyentes deben de presentar sus declaraciones de impuestos, aun cuando éstas se presenten a cero. Para el impuesto al valor agregado, estas declaraciones deben de realizarse de forma mensual. Además, deberá habilitarse los siguientes libros. Si está inscrito en régimen de pequeño contribuyente, pues deberá habilitar compras y ventas de pequeño contribuyente. Si fuese inscrito en el régimen general, un libro de compras y otro libro de ventas, además de diario mayor, balance, inventario y otros que necesite. También deberá autorizar documentos. ¿Qué documentos? Facturas, factura de pequeño contribuyente si fuera el caso, notas de débito, notas de crédito y otros que requiera. Y además estará obligado a dar aviso de cualquier cambio que sufran sus datos de inscripción. Vamos a encontrar una definición del régimen general del impuesto al valor agregado en el artículo 50 y lo define de la siguiente manera. Régimen mensual en el que el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales generados en cada periodo impositivo. Esto debido a que el crédito y el débito fiscal únicamente son aplicables en el régimen general del impuesto al valor agregado. Ahora bien, ¿qué es el débito fiscal? Es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las ventas. Contablemente nosotros lo registramos como IVA por pagar. Esta suma la carga, es decir, la percibe el contribuyente cada vez que vende. Y el crédito fiscal va a ser suma del impuesto cargado al contribuyente en las compras. Contablemente lo registramos como IVA por cobrar. Estos dos rubros pueden compensarse y el contribuyente solo pagará la diferencia que exista entre ellas. Para que sea viable la compensación entre crédito y débito fiscal deben de cumplirse con ciertos requisitos. Por ejemplo, que el rubro, ¿verdad?, ya sea de las compras realizadas, tengan una vinculación directa con la actividad económica a la que se dedica el contribuyente. Por ejemplo, si yo soy una empresa de transportes, entonces será que la adquisición de gasolina será necesaria o tendrá relación con la actividad económica a la que me dedico. Por supuesto que sí. Entonces, ese rubro ya pasó el primer requisito, es decir, sí tiene una vinculación con la actividad a la que se dedica el contribuyente. Segundo, que tengan un respaldo documental. Esto quiere decir que el valor esté documentado a través de facturas, facturas especiales, recibos de pago, notas de débito o crédito, y que además se encuentren emitidos a nombre del contribuyente consignando su número de NIT, y que además tenga una descripción detallada de los bienes. Por ejemplo, que se detalle el concepto, las unidades que se adquirieron y los valores que corresponden a cada uno de ellos. Además, que ese rubro se registre en el libro de compras y además que se registre el saldo fiscal como una cuenta por cobrar a favor del contribuyente. Y por último, que ese valor haya sido reportado en la declaración mensual. ¿Esto qué hace? Que me permita la compensación entre crédito y débito fiscal. Recuerden que aquí no se pueden incluir facturas de pequeño contribuyente, pues estas no generan derecho a crédito fiscal. A continuación vemos un ejemplo. Veámoslo despacio. Durante el mes de enero, don Juan López en su abarrotería La Tienda Feliz realizó las siguientes compras.
mercadería por 1.000 quetzales y contrató los servicios de transporte para las mismas por 800 quetzales. En general, es decir, sumando los 1.000 de mercaderías y 800 del transporte, pagó IVA por 192 quetzales con 86 centavos. Además, realizó venta de mercaderías por un total de 3.000 quetzales, por lo que le cargó a los consumidores un total de 321 quetzales con 43 centavos. De acuerdo con los datos, el crédito fiscal va a ascender a 192 quetzales y 86 centavos y el débito fiscal es de 321 quetzales con 43 centavos. Y al final, don Juan deberá reportar a la administración tributaria únicamente 128 quetzales con 57 centavos. ¿Cómo explicamos el ejercicio o el ejemplo práctico anterior? Entonces vemos que del lado izquierdo tenemos las compras por mercadería de 1.000 quetzales y los servicios de transporte por 800. Eso me va a dar como resultado 1.800. Esos 1.800 los vamos a dividir dentro de 1.12 para obtener el valor de los bienes y luego por 0.12 para determinar cuánto es el impuesto al valor agregado. En este caso, si realizamos la operación, me va a dar un monto de 192 quetzales con 86 centavos. Luego, del lado derecho tenemos las ventas de mercaderías por 3.000 quetzales. A esos 3.000 debemos de obtener el valor de las mercaderías y luego calcularle el impuesto al valor agregado, que es la operación que me aparece ahí. 3.000 dividido 1.12 y el resultado lo multiplico por 0.12. El débito fiscal va a ser de 321.43. ¿Qué debo de hacer? Hacer una compensación. A 192.86 le resto, en realidad es al revés, 321.43 del débito, le resto los 192.86 del crédito y eso me va a dar un total de 128.57. ¿Eso va a ser de crédito o de débito fiscal? Va a ser de débito fiscal, es decir, es lo que yo le adeudo a la administración tributaria. Si fuese a la inversa, es decir, fuese de crédito fiscal, ese monto lo puedo trasladar para periodos siguientes. Ahora bien, en el régimen de pequeño contribuyente, pues aquí me dice que quienes pueden inscribirse bajo este régimen. Pueden ser personas individuales, es decir, personas físicas, o bien personas jurídicas. Ustedes ya saben que una persona jurídica pues va a ser alguien que únicamente existe en documentos y necesita tener un representante legal. ¿Qué obligaciones tienen los contribuyentes bajo este régimen? Repito, la tarifa del impuesto al valor agregado va a ser de un 5% sobre sus ingresos brutos, es decir, sobre lo facturado él calcula un 5% y esto es lo que debe reportar a la administración tributaria. Además, debe de autorizar un libro de compras y ventas de pequeño contribuyente. Únicamente ese libro, no está obligado a llevar contabilidad completa y por lo tanto no es requisito inscribir un contador. Ahora bien, bajo este régimen se prevé que un contribuyente puede emitir facturas menores a 50 quetzales. No quiere decir que si la venta o la prestación del servicio es de un valor menor a 50 quetzales no tenga que emitir factura. No. La disposición establece que cuando el contribuyente realice ventas menores a 50 quetzales debe consolidar todas las ventas y al final del día emitir una sola factura. Por ejemplo, él en el día realizó ventas por 8 ventas por 10 quetzales. Significa que cuando finalice el día, él podría crear una sola factura de 80 quetzales, él conservar, pero ya fue emitida. Y además deberá exigir las facturas y conservarlas por el periodo de prescripción. Y sobre todo que aquí las facturas que autorice
que emita consignarán dentro de su texto que no genera derecho a crédito fiscal y que se trata de una factura de pequeño contribuyente. Por otro lado, tenemos las facturas especiales. Esas están en el artículo 52 de la ley del IVA. Y estas es viable emitirse cuando el contribuyente adquiere bienes o servicios de personas que por la naturaleza de sus actividades o por cualquier otra circunstancia no extienda o no le entregue la factura que corresponda. Entonces, este deberá emitir una, es decir, el propio contribuyente crea una factura en nombre del vendedor y le retendrá el impuesto respectivo. Es decir, al monto de la venta le deberá quitar lo que corresponda al valor, al impuesto al valor agregado. Esto solo puede darse entre contribuyentes y que se trate de operaciones habituales. Bueno, en el caso de la enajenación de vehículos, es decir, puede ser la venta o cualquier transferencia de dominio, la ley del impuesto al valor agregado tiene una tabla en donde me dice cuál va a ser la forma en la que se cancelará el IVA. Vamos con el primero. Del año en curso, del año siguiente al año en curso o del año anterior al año en curso. Esto quiere decir que todos los años estas tarifas se van a ver modificadas. Por ejemplo, del año en curso, en este caso sería del año 2020. Del año siguiente al año en curso, en este caso sería del año 2021, y del año anterior al año en curso sería en este caso para el año 2019. Luego dice que de 2 a 3 años anteriores al año en curso, es decir, 2018 y 2017, y de 4 o más años anteriores al año en curso, que sería de 2016 para atrás. Esto también le es aplicable para las motocicletas. De acuerdo con eso, vemos entonces que para el primer apartado de la tabla, para el año, en este caso 2020, 2021 y 2019, si yo realizo una venta de vehículos que sea modelo de los años acabados de mencionar, entonces vemos que yo tendré que pagar un 12% de IVA, es decir, si es factor determinante el valor del vehículo. Pero si en caso el vehículo fuera un modelo de 2 a 3 años anteriores al año en curso, pues ya la tarifa no va a ser de 12%, sino que va a ser un monto fijo, que va a ser 1.000 quetzales en el caso de vehículos y 300 quetzales en el caso de motocicletas. Pero si el vehículo es de 4 o más años anteriores al año en curso, pues la tarifa ya queda en 500 para vehículos y 200 para motocicletas. Es decir, que nosotros tenemos un vehículo 2012, si realizamos una venta del mismo, por esa venta únicamente se tendrá que pagar 500 quetzales. No va a ser factor determinante el valor del mismo. Y para ello tenemos un ejercicio. Y me dicen, bueno, Aníbal de las Casas el 7 de febrero del 2020 compró los siguientes vehículos. Un Toyota Yaris modelo 2019 por un valor de 129.000 quetzales. ¿Qué correspondería hacer en este caso? Bueno, 129.000 quetzales por 12% y eso va a dar como resultado el impuesto al valor agregado a pagar. Una Hyundai Terracan modelo 2007 por un valor de 75.000 quetzales, en este caso ya no me importa el valor del bien, pues ya tenemos una tarifa fija de acuerdo al modelo del vehículo que va a ser de 500 quetzales. Lo mismo sucedería con el Toyota Corolla modelo 2014. En el caso del Nissan Sentra modelo 2017, este lo adquirió por un valor de 151.000 quetzales. En este caso, el monto del impuesto al valor agregado va a ser de 1.000 quetzales, es decir, una tarifa fija de 1.000 quetzales.
Bueno, para todos, con esto agotamos lo relativo al impuesto al valor agregado. Es necesario que ustedes descarguen, o bien los que ya adquirieron su ley de actualización tributaria, la busquen, porque en la próxima clase pues empezamos a trabajar lo relativo al impuesto sobre la renta. No está de más recordarles que continúen trabajando sus resúmenes y hojas de trabajo en su material o bien en su folleto. Siempre es un gusto saludarles. Que tengan un excelente día.